cuando lo entiendes. Fran Huerta y Carlos Greich te acompañan para que inicies el día bien informado. Análisis, contexto y opinión en una hora. Esto es Hora Clave, en la 92.9 y radiolaclave.cl. 8 con un minutito en este día, lunes 19 de mayo. Hora Clave, estamos aquí junto a ti. Llueva, trueno, relampaguee. Canciones de lluvia. Buenos días, ¿cómo están? 8 con un minuto. Canciones de lluvia, a ver. ¿Uno espera eso, escuchar cuando prende la radio? Claro, ¿Tú? por ejemplo, no culpes a la noche, no culpes a la lluvia. Canciones de lluvia, ay, yo pienso una menos cliché. ¿Cuál? Umbrella de Rihanna. Ah, cierto. Muy buena, ahí para bailar. Y yo estaba pensando en los iracundos, imagínate la brecha generacional. Mira. La lluvia que cae. Singing in the Rain. También. Y toda la cosa. Sí, mucho. Llueve sobre la ciudad, claro. Llueve sobre la ciudad también. De los bunkers. Bueno, no está lloviendo en Santiago en todos lados. Hay lugares donde no está lloviendo. Caen algunas gotitas nomás, pero anoche se caía el cielo un rato. Uy, sí, se pasó. Ayer estuvo muy lluviosa la capital. Y bueno, vamos a ver cómo también se ve esta cordillera maravillosa que tenemos después o durante ya la lluvia del día lunes. Blanquísima. Sí. Yo en un rato voy a subir la visión de la mañana que tenía yo ahí de, ay, qué de suerte, la panorámica. ¿verdad? Siempre estoy subiéndola para compartirla con todos ustedes. Estoy viendo que en Farellones cae también nieve, de manera bien copiosa en algunos lugares también de la cordillera. En el Cajón del Maipo, por ejemplo, debe claro, estar con harta nieve. Qué lindo. En Peñalol, en Alto quizás también. También. Bueno, en todos esos lugares. Ustedes escriban, ¿no? Para que nos cuenten cómo está su zona de Santiago, su ciudad, si nos están escuchando también en distintos lugares del país. ¿Dónde nos pueden escribir? Bueno, en nuestro YouTube, ¿no? En nuestro canal está nuestra transmisión. Los YouTubevidentes nos pueden escribir. Y también en nuestras redes sociales, en Instagram, @radiolaclave, nos pueden ir escribiendo también para participar. Al regreso de las claves del día les vamos a contar del libro que estamos también sorteando en esta semana, porque ya hemos ido... tengo un aviso de utilidad pública. Tenemos una fila de libros ahí en producción. No han venido a buscarlos los ganadores. Me escribió uno de los ganadores. Ya, para que vengan a buscarlos. El último. Es que es de Iquique. Así que... para que venga a buscarlo igual, ¿no? Vamos a hacer un esfuerzo de producción. Sí. Hay toda la producción moviéndose. Me ofrezco. ¿Puedo ir yo aquí que dejarle el libro? No hay Estela está yendo a comprar los pasajes. Sí, por favor. En avión. Sí. 3 días, fin de semana, por favor, sí que coincida, no tengo otras opciones. Mira, el miércoles podría ir Estela, ¿viste? El miércoles 21, claro. Justo el feriado. Te lo damos ahí para que vaya a darle el libro al ganador. Bueno, seguirá lloviendo durante la tarde, es la impresión que tiene la Dirección Meteorológica de Chile, al menos de acuerdo al pronóstico, pero ya mañana vuelven las temperaturas un poco más gratas, incluso en esta semana loca de otoño, donde vamos a tener incluso temperaturas superiores a los 20 grados durante el día entre el miércoles y el jueves. Qué bueno. No soy inviernista, definitivamente. ¿Sí? Me deprimen estos días, pero hay que salir adelante. Inviernistas y veranistas, los invitamos a revisar a partir de este momento las claves del día. Las noticias más relevantes en 90 segundos. Lo esencial para empezar tu día bien informado. Estas son las claves del día. La clave 1 habla de la nueva encuesta CADEM que deja igualados en preferencias a Evelyn Matei y José Antonio Kast, algo que no sucedía hace 17 meses. Esto se da ya que Matei bajó 3 puntos respecto de la semana pasada y Kast subió 3, dejándolos a ambos con 17%. A ellos les sigue Carolina Toá con 10%, Johannes Kaiser y Gonzalo Vinter están igualados con 6% ahora, y Janet Jara con 5%, además de Franco Parisi con un 3%. Hay más encuestas también, la encuesta Criteria deja a Toá alcanzando su mejor marca en este mismo sondeo. Clave 2. A 3 días se amplió la detención del guardia municipal de La Reina tras disparar contra motociclistas en las cercanías del Mall Plaza Egaña, ocasionándole la muerte a uno de ellos y dejando a otras 3 personas heridas. El funcionario tenía permiso de tener arma por una licencia deportiva para utilizar armas de fuego, permiso que no lo habilita para utilizarla en estas situaciones, por lo que las autoridades de La Reina y de gobierno se querellaron en su contra. Clave 3. Este domingo se dio a conocer que el expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, posee un agresivo cáncer de próstata. El exmandatario de 82 años fue diagnosticado el pasado viernes y su cáncer fue descrito de nivel 9 en la escala de Gleason y muestra metástasis ósea, lo que significa que se trata de un cáncer de próstata más agresivo de lo habitual, según informó la oficina del expresidente.
Clave 4, Bad Bunny se presentó en el cierre de la temporada 50 del afamado programa Saturday Night Live, donde interpretó 2 canciones de su nuevo disco, Debí tirar más fotos. El espacio, emitido el sábado 17 de mayo, tuvo a la estrella como invitado musical y a la actriz Scarlett Johansson como presentadora. Política, economía, deportes, cultura y tendencias. Un ranking con contexto. Las claves del día en Hora Clave. Y ahora sí que sí, recordemos nuestro concurso del libro, el de esta semana, sí que está bueno. ¿Sí? Un libro que está a la venta, oye, pero que la rompen todas las librerías de nuestro país. Tamara Tenenbaum, 1 millón de cuartos propios, un ensayo para un tiempo ajeno, en donde tiene una portada muy como esta jornada, con un cafecito, así como imaginándose estar ahí en un lugar arropado. Tal cual, a mediados del 2022, Tamara Tenenbaum recibió el encargo de traducir Un cuarto propio de Virginia Woolf. Y así comienza toda la historia de este libro, que de verdad que es un récord de ventas. Y por supuesto nosotros estamos con un concurso para que tú te lo lleves a tu casa. Tienes que escribirnos en nuestro Instagram, @Radio La Clave. Allí vamos a estar poniendo las claves del día todos los días, ¿cierto? En la mañana temprano. Y en esas claves del día dejamos lanzada una pregunta. Ustedes responden esa pregunta en los comentarios. Y entre todos esos comentarios del día lunes, martes, el jueves y el viernes, el miércoles no hay programa, vamos a estar sorteando ese libro el día viernes temprano. Las claves del día son las mismas noticias que acabamos de decir. Exactamente. Así que las pueden comentar junto a nosotros, esa es la idea. Y ahí en este carrusel que se publica en Instagram, simplemente tienes que comentar. Le mandamos un abrazo a todos los que están en YouTube ya escribiéndonos y que como siempre nos saludan desde diferentes lugares, no solo de Santiago, sino que de Chile y del mundo entero. Nos escriben siempre desde otros lugares en donde se informan y de repente con desfase de hora. Sí, y a los que se van sumando también a esta propuesta que hemos hecho informativa en Radio La Clave desde el mes de marzo, así es que muchas gracias a todos los que nos han estado comentando, también los que nos dicen que nos escuchan, que les gusta el estilo, que les gusta la forma en que damos las noticias, así es que todo eso a nosotros nos encanta y nos retroalimenta también con todo el equipo que está detrás del estudio. Leonardo Araya dice, listo el like. Nos pone un like y eso nos sirve muchísimo en la transmisión. Y suscribirse, por supuesto, y darle a la campanita porque todo eso hace que estemos más cerca de ti. 8:07 de la mañana. Hora Clave. Noticias, análisis y contexto en una hora. Lunes de encuestas. Nos vamos a las encuestas. Oye, es que hay gente que le encanta las encuestas y hay otro auditor, otro tipo de personas que comentan en redes sociales que es como de nuevo con las encuestas. Bueno, ¿qué les decimos a ellos, Carlos? A los políticos, yo tengo solo tengo la tincada que a los políticos les encanta verlas, pero después llegan acá a las entrevistas y dicen, no, a mí no me gustan las encuestas, yo no hablo de las encuestas. Mejor lleguemos a la papeleta. Y se las devoran. Sí, obvio, es parte de su trabajo, pero hay gente que está un poco cansada de la encuesta, porque además, convengamos que en los últimos años cada vez tenemos más encuestas. Claro. Entonces la gente se pierde con los nombres, con cuál es, con alguna tendencia. Y así con cuál cada uno tiene que mirar una postura diferente. Sí, aún así nosotros, lo dijimos desde un principio en este programa, en marzo, que no íbamos a caer en la encuestitis, no íbamos a comentar la Academ todos los lunes, no lo hemos hecho, pero hay días en que la Academ marca ciertos detallitos y uno dice, ya, a ver, veamos esto. Además coincide con otras encuestas, por ejemplo la encuesta Criteria, que también la vamos a comentar, entonces decidimos hacer, hay un menjunje de encuestas hoy día. Y además tiene que ver con los lunes que hacen un resumen de las conversaciones del fin de semana, análisis, entrevistas también que han ocurrido, no es menor, son 2 días en los que también pasan muchas cosas, y el mismo viernes hablábamos de la Black and White, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Bueno, ahora tenemos la tercera encuesta Academ del mes de mayo, que muestra como importante novedad que el republicano José Antonio Cast sube 3 puntos respecto de la semana pasada y empata con la exalcaldesa Evelyn Matei, que baja 3 puntos en la intención de voto espontáneo y en los distintos escenarios de primera vuelta. Es el primer empate, ya lo decimos en las claves del día, el primer empate entre ambos en 17 meses, en diciembre del 2023. Ambos estaban igualados en 14%, y desde ahí Matei siempre había estado muy por delante incluso de José Antonio Cast en algunos sondeos y en otros un poco más apegado, pero siempre por arriba. Ahora hay un escenario de empate, lo que genera cierta incertidumbre en el escenario de la derecha, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta que de los 3 candidatos hay uno que empieza a subir, que es José Antonio Cast, hay otro que empieza a disminuir de manera considerable su influencia en las intenciones de voto, que es Johannes Kaiser, que incluso en algunas encuestas había estado muy por sobre José Antonio Cast.
Sí. Ahora, en todas las encuestas prácticamente aparece por debajo. Ahí hay que ir viendo qué es lo que ha generado, ¿no? Este efecto en Johannes Kaiser, si es cierto desgaste del discurso, por ejemplo, o si es eventualmente que están esperando algo más de él, sus electores, algo más de arrojo, por ejemplo, que es lo que una trinchera, un electorado bien duro de Johannes Kaiser le pide a veces. Esos son factores que hay que ir analizando. Sí, también cómo nos vamos acercando hacia las urnas, y en ese sentido van a haber momentos clave, más allá de lo que haga cada candidato por sí solo, sino que también en las instancias en las que ellos se encuentran. En este encuentro de la Cámara Chilena de la Construcción también hubo preguntas clave que, si bien la ciudadanía no escucha el encuentro completo, yo te decía, acá lo vi un día, larguísimo, sí. Larguísimo, porque lo vi completo, 2 horas, y bueno, la gente que estaba en el lugar, por supuesto, muy interesante, pero verlo por streaming es insostenible para una persona común y corriente. Entonces uno se queda con la noticia, con las cuñas, bueno, con lo que se ve en la prensa, y finalmente se toma desde ahí la decisión de las diferentes preguntas, además, que tiene cada encuesta, porque una cosa es por quién tú votarías, y lo otro es, o sea, que es la intención del voto, claro. Y lo otro es quién crees tú que saldría presidente. Exacto, que son dos cosas bien distintas, pero a veces se tienden a confundir. Otro punto, miren, por ejemplo, hace 5 meses, la misma encuesta, Cadem, tenía a Matei con 26% y Kast con 8%. Fíjense la diferencia que había hace 5 meses. Claro, la brecha. 18 puntos de diferencia. Bueno, ¿qué pasa también? ¿Se acuerdan que cuando recién Michelle Bachelet entrega su candidatura y dice, no, yo no voy a ser candidata? Sí. Carolina Toá aparecía con un 3%, con un 2%, y decía, ¿en qué momento Carolina Toá va a empezar a tomar esos votos? Llegó el momento. Con una ministra Toá en ese entonces. Claro, y después ya con la candidata. La salida, sí. Pero finalmente llegó el momento, aparentemente, porque ya no aparece Michelle Bachelet, y sí aparece, obviamente, Carolina Toá con muchos más puntos respecto de ese inicio del año, 10%. Aunque son 2 puntos menos que la semana pasada. Y lo que decíamos, ¿no? Kaiser y Winter ahora, igualados en 6%. Sí. Winter también ha subido. Sí, y eso que, claro, también lo que hemos conversado en los últimos días es que Gonzalo Winter tiene una mochila, carga una mochila que es la de su propio partido, el Frente Amplio, en donde ha tenido que entregar declaraciones respecto no solo a la postura del partido en diferentes materias, sino que todo lo que tiene que ver con el caso Procultura, el caso Fundaciones, la misma Catalina Pérez también, que ha sido muy polémica en los últimos días. Entonces, Gonzalo Winter no solo arrastra eso durante las últimas semanas, sino que va a seguir arrastrándolo. Y va a seguir arrastrándolo, pase lo que pase, respecto al caso de Procultura, respecto de lo que sepamos de eso, y también su opinión es muy importante, porque además el mismo Gonzalo Winter, por ejemplo, Tolerancia Cero, se dio vuelta a la chaqueta, que si era un aspecto político, y ahí, bueno, se enmarca con el presidente Boric, o con su mismo partido, o con algo diferente. También podría ser. Y en la democracia cristiana están un poco enojados bastante enojados con el gobierno, porque el gobierno salió a decir que la única militancia que había tenido con la presidenta del Frente Amplio también era con la DC. Sí. ¿No? Como que de alguna u otra forma le echan la culpa. Claro. Y bueno, lo mismo, un poco, la gente también, entre tanto comentario, se queda ahí con la frase, con lo que sale en la prensa, con el titular, y que vinculen todo lo que tiene que ver con Alberto Larraín y, bueno, Procultura a la democracia cristiana. Un poco injusto, es más allá que eso. Claro, va un poquito más allá, de hecho, del mismo partido y de lo que haya hecho en ese momento, claramente. A ver, volvemos a la academia, escenarios de primera vuelta, por ejemplo. En el primer escenario, Toá como candidata oficialista, Matei obtiene un 21%, Kast un 20%, Toá 16%, Kaiser 9%. Ahí está, y de ahí para abajo el resto, que incluyen incluso a Eduardo Artés y Jimena Rincón, por ejemplo. Con 1%. Si Kaiser no llegara a la primera vuelta, Matei alcanzaría 25%, Kast 24% y Toá 17%. Ha subido mucho José Antonio Kast, es cierto, en esta encuesta al menos. Y en el caso de que la candidata oficialista fuera Janet Jara, ahí Matei obtendría un 21%, Kast un 20%, Jara un 14%, un poquito menos que Toá en ese mismo escenario. Mira, Kaiser un 8%. Y si fuese Gonzalo Winter el que ganara, Matei llega a 22%, Kast 21%, Winter 11% y Kaiser 10%. O sea, en general tenemos una segunda vuelta con Matei y Kast en casi todos los escenarios, de acuerdo a lo que dice la encuesta Cadem. Eso es lo que indica más o menos dentro de los escenarios posibles. De las presidenciales, porque, bueno, también mide otras cosas relevantes, como la aprobación presidencial histórica, en donde aparece Michelle Bachelet, Sebastián Piñera y Gabriel Boric, en una medición que deja al presidente Boric
mucho más estable y menos movible que los anteriores presidentes en los cuales se encuesta, y todo esto sí o sí repercute en lo que va a ser la carrera presidencial. Así que, porque podríamos vincular quizás a una Janet Jara o inclusive una Carolina Toá con Michelle Bachelet, pero por otra parte un Gabriel Boric sin lugar a dudas con Gonzalo Vinter. Entonces, ¿hacia dónde esos criterios también se van vinculando? También es parte de lo que dice la ciudadanía. Sí, solo me voy a quedar también a propósito de lo que tú dices, ¿no? De que la academia registra otro tipo de cosas. Le preguntan, por ejemplo, a las personas en materia económica, y un 25% cree que el principal problema que enfrenta Chile es el desempleo, y eso es 14 puntos más que en el mes de enero. La percepción del desempleo está bien fuerte en esta altura del año. ¿Y esa percepción se vinculará con figuras como Mario Marcel? Puede ser. Puede ser. Y si es así, se vincula la figura ya de Mario Marcel con Carolina Toá respecto a que anunciaron ¿Su relación? Su amor. Su relación. Sí. Su romance. Decir. Pero que fue uno de los cuestionamientos cuando sale esta noticia. Entonces, ¿cuáles son las estrategias de cada uno de los candidatos? También, por supuesto, que influye. Vemos a una Carolina Toá mucho más despeinada que como la veíamos, por supuesto, obvio, era un plano diferente, pero como ministra del Interior. Me dio un poquito de mono verla bailar con Julito César. Y con José Antonio Neme. No sé. Sí. Me gusta. Te da cringe. Dilo en buen... Sí, medio cringe. Z. Cierto, en generación Z. Ahí lo que pasa es que a mí como yo no comulgo mucho con la música urbana en general, claro, como que ver a una persona de mi edad y mayor bailando música urbana me cuesta un poquito aceptarlo. Soy bastante, digamos, debo decirlo, rígido en ese... Cuadrado. Sí, soy cuadradito. Sí. Tiene que ver con cómo hemos visto no solo a Carolina Toá en sí misma, sino que a un personaje político público durante muchos años y meses en una postura, y de repente de un día para otro la vemos bailando reggaetón. O sea, yo me imagino que, por ejemplo, si bailara cumbia, para mí no sería tan terrible. Como Janet Jara, eso podría ser la estrategia Jara. Tú dices que hay distintos estilos de música por candidato. Es que no es casualidad, nada es casualidad, ni el jingle que tú eliges, nada es casualidad en una elección presidencial. ¿Y qué va a bailar Vinter, por ejemplo? O sea, la estrategia Vinter podríamos, a mí lo que más me resuena en los últimos días es que utiliza corbata. Bueno, eso sí. Y él dijo que quiere ser el presidente de todas las chilenas y chilenos, por lo tanto, más allá de que él antes no usaba corbata, se lo vamos a preguntar. Baila cueca muy bien, Gonzalo Vinter. Lo he visto en algunos videos y baila súper bien cueca. Podría ser ese su baile de batalla. Tanto entender que él se va a presentar mucho mejor que otros presidentes en ese ámbito. Claro, mira, y además, claro, joven. Sí, baila súper bien. Bueno, vamos a la encuesta Criteria antes de que se nos acabe el tiempo. Mira, la encuesta Criteria dice lo siguiente: en escenarios de votación presidencial simulados, la exalcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, lidera en todos los casos, dice. En el escenario con Carolina Toá incluida, Matei alcanza 27%, Kast 19% y Toá 18%. Ahí Toá se acerca a Kast. En esta encuesta. Más atrás se ubican Kaiser con 13%, Marco Enríquez Ominami aparece con un 6%, ahí empieza a aparecer de a poquito también Marco Enríquez Ominami con estadio y todo. Sí, y Franco Parisi con un 4%. En un segundo escenario con Janet Jara, siendo candidata, Matei sube a 29%, Kast 18% y Kaiser 13%. Jara obtiene un 12%, Meo y Parisi un 6% cada uno. Y con Gonzalo Vinter en carrera, Matei obtiene un 28%, Kast 19%, y tanto Vinter como Kaiser alcanzan un 13%. Un 16% en este escenario no votaría por ninguno. Ese es un número importante. Que es un número importante y que han recalcado algunos candidatos que es ese el número el que hay que observar, porque ahí es donde hay que apuntar a el voto que todavía está indeciso. Es un voto que todavía puede moverse mucho más fácil que el voto que ya por lo menos da una perspectiva o un punto de vista, que es, bueno, sí, por yo votaría por el momento, más allá de cómo vayan cambiando las cosas. Entonces, ese porcentaje es bien relevante y vamos a ver cómo se va movilizando no solo hacia las urnas, como decíamos, sino que también en los próximos días, semana a semana. Dan ganas de saber cuáles van a ser los temas que van a mover la aguja en las encuestas, porque a mí me parece que más allá de Procultura, debe quedar por lo menos un tema grande por explotar, no digo que sea una investigación, sino que un tema grande que va a marcar la agenda de aquí a la primera vuelta presidencial. Y que nosotros lo hemos visto, aquí ellos mismos llegan ya con la minuta, como les gusta decir, en la jerga, de seguridad. Entonces, como ya, salgamos un poquito de seguridad, porque eso de seguro lo van a hablar y por supuesto que es la prioridad. ¿Qué viene después? Claro. ¿Cuáles son las posturas de cada uno de ellos respecto a salud, educación y cuántas otras temáticas más que son súper relevantes? Sí, oye, a propósito, solo para cerrar esto, hay hoy día una sesión especial del Congreso por el caso Procultura. Está citado, de hecho, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.
ayer conversábamos con él en televisión y él nos mencionaba respecto de esta postura que mantiene el gobierno respecto de que caiga quien caiga, de que tiene que haber investigación y que tiene que seguir un proceso, respetando incluso la autonomía que tiene, por ejemplo, la Fiscalía para haber cambiado al investigador. El tema es que hay muchas personas en la oposición que están diciendo, a ver, cambiaron al fiscal Cooper, pusieron al fiscal regional de Antofagasta, y esto puede dilatar el proceso de investigación también, incluso chuteando la pelota un poco hacia lo más posible al final del mandato del presidente Boric. Sí. Eso es lo que la oposición dice, tiene cierta inquietud respecto de qué pueda pasar. Ha estado bastante alineado el gobierno en ese sentido, viste que uno siempre les critica, o sea, porque es como ha sido, ¿no? Como han sido todos estos años, en una carencia de comunicaciones alineada, digamos, pero al parecer con esta cabecilla de Elizalde han tenido comunicaciones bastante alineadas. La ministra Orellana, la ministra de la Mujer, quizá hay con su último altercado con la prensa. Que la vamos a tener mañana. La vamos a tener aquí en el estudio y le vamos a preguntar, por supuesto, pero ella quizás se sale un poco, pero sí al menos en la línea de defender al presidente Boric y de decir, bueno, caiga quien caiga y todo esto hasta que llegue hasta el final de la investigación. Quizás con más pasiones, a lo mejor en algún momento. Claro. Pero han sido bastante tajantes con decir esto es caiga quien caiga. O sea, en la tercera de ayer, por si quieren también ustedes entrar a leer, en la edición de la tercera del día de ayer aparece la trastienda de cómo el gobierno fue alineando todos sus discursos y todas sus posturas a medida que iban avanzando los días y empezaban a aparecer los antecedentes del caso Procultura. Claro. De cómo justamente el ministro Elizalde iba tratando de entregar ciertas directrices, hablaban con el presidente, después qué es lo que iban a decir, qué es lo que no iban a decir, en qué momentos se iban a decir. Esa trastienda súper detallada, más allá de los antecedentes que pueda o no tener a la mano el periodista de la tercera, no recuerdo bien el nombre de quién escribía o quiénes escribían, pero está súper interesante de saber. Y con un presidente Boric de gira. Además, no es menor, claro. Entonces también ¿quién iba a hablar, por ejemplo? Que estuvieran alineados aquí en nuestro país también era bien relevante. Claro, en un momento el primer discurso, por ejemplo, la primera reacción la entrega a la vocera de gobierno en Asia. Aysén Echeverría, ella fue la primera que sale a hablar de esto cuando se conocen, por ejemplo, las escuchas telefónicas. Hay varios detalles del timing que va siguiendo el gobierno en este bullado caso Procultura, que también marca, por supuesto, las encuestas que hemos estado comentando en esta mañana. Noticias sin ruido, datos con sentido. Esto es Hora Clave. Es bien complejo lo que pasó en La Reina, porque era un altercado vial incluso, entre guardias municipales que llegaron a ver cómo había un grupo de motoristas que estaban haciendo una conmemoración de uno de los compañeros de esta agrupación que había fallecido, y en medio de eso, claro, interrumpen el tránsito, generan allí una situación muy tensa en las calles, pero todavía no hay muchas explicaciones respecto de en qué momento y por qué razón es que este funcionario municipal saca un arma y dispara, matando a una persona, dejando a otras 3 personas heridas. Sí, todo esto ocurrió en un procedimiento que estaba en Avenida Osa con calle Blesgana alrededor, o en las cercanías, por lo menos, del Mall Plaza Gaña, en donde transita muchísima gente. Entonces, también esto tiene mucho que ver con eso y durante la tarde de un sábado, no es menor. Sí, había muchas personas allí en las calles. Era muy arriesgado hacerlo. Aquí empiezan a ver de nuevo, seguramente durante toda esta semana se va a marcar el debate. Se lo vamos a preguntar al alcalde Castro también luego, respecto de los límites de los funcionarios electorales, porque la ley de seguridad municipal que sigue en el Congreso, que se sigue tramitando y que se ha demorado mucho, tiene uno de sus puntos más relevantes, el tema de las atribuciones de los funcionarios. ¿Hasta dónde llegan? ¿Cuál es el margen de acción? Que hoy día es mínimo. Sí. Hoy día un funcionario municipal efectivamente se ve expuesto a la violencia de las personas, se ve expuesto a que los delincuentes puedan incluso amenazarlos sin ellos tener las herramientas necesarias. Esa es una realidad. Por eso es que buscan ir un paso más allá los funcionarios municipales. Pero eso no implica eventualmente que estén preparados, por ejemplo, para portar armas de fuego. Claro. En este caso lo que ocurrió es que este funcionario municipal, de acuerdo a lo que nos dijo incluso la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, nos decía que tenía licencia deportiva. Era un arma con la que él contaba para hacer actividades deportivas, ¿no? Pero eso no implica que él la pudiera ni siquiera portar al momento de estar trabajando. Ni siquiera es utilizarla, o sea, no podía portarla. No podía portarla, claro. Y entonces ahí está todo mal desde ese momento. Sí. Hay una ampliación de la detención hasta el día miércoles. La mañana del miércoles se va a realizar el control de detención, la audiencia, la formalización de cargos en contra de este exfuncionario de la Municipalidad de La Reina, porque todavía, como hay
otras personas heridas, están tratando de dilucidar efectivamente todo lo que yo les comentaba al principio, que es cómo se gesta esto, ¿no? En qué momento de toda la discusión este hombre saca un arma, porque todavía, al menos yo no he escuchado ninguna declaración, ni de testigos, ni de otros integrantes del grupo de motoqueros que nos digan ¿por qué sucedió esto? ¿En qué momento? Y además, como también esta noticia repercute no solo en lo que ocurrió en ese minuto, sino que también en el llamado a la acción de cualquier vecino a la seguridad municipal. Lo que tú decías, ahí hay un conocimiento por parte de la ciudadanía sobre cuáles son las facultades que ellos tienen o no. Y ahí es una toma de decisión de repente de un segundo, claro, cuando estás envuelto en una inseguridad, podríamos decir así, y qué se hace, si es que se llama a seguridad ciudadana, si es que puedes recurrir a ellos o si es que ya directamente tiene que ser a las policías, a carabineros directamente. Entonces es una discusión que sabemos que está mucho más extrapolada que directamente a los municipios. Es que tiene que ver también, a propósito de esto, un año electoral, vamos a escuchar las más diversas teorías respecto de qué es lo que tiene que hacer un funcionario municipal, desde que estén súper armados hasta que no tengan ninguna potestad, digamos, en ese rango, porque es así la discusión, digamos. El alcalde Sichel planteaba que súper armados, ¿o no? Por ejemplo, sí, claro, y aparte estaba la discusión, por ejemplo, con las pistolas Taser, ¿no? Con las electroshock. Sí, esa es una discusión que llevamos muchos meses hablando. Todavía no le pueden poner a los carabineros las pistolas electroshock, bueno, menos a los funcionarios municipales. Claudio Rego ha sido bastante tajante al respecto. Sí. De a favor. De a favor, sí. Las pistolas Taser. Sí, ahora, el punto es el siguiente, tiene que haber y lo que siempre dicen muchas personas, tiene que haber una preparación suficiente para estos funcionarios municipales para que puedan portar cualquier tipo de armamento, sea electroshock, sea digamos, un arma de fuego o de alguna, digamos, situación puntual. Esa preparación, hoy día el Estado no está preparado ni tiene los recursos todavía dentro del presupuesto para poder hacerlo de manera correcta, digamos, de preparar a todos los funcionarios municipales para que puedan hacerlo de manera correcta. Si tan solo hay uno que no está bien preparado, como en este caso, por ejemplo, no sabemos qué pasó con este funcionario, pero claramente no estaba en condiciones de haber operado esta pistola de manera correcta, si no hubiese disparado a 3-4 personas, digamos. Y ahí entonces es que se genera la percepción de que como hay un riesgo todavía latente de que haya alguien que no esté preparado, no se puede implementar ninguna medida en general. Información con análisis, contexto y opinión. Esto es Hora Clave por la 92.9 y radiolaclave.cl. Como todas las mañanas, bien acompañados estamos nosotros de Café Amati, que es un café tostado semanalmente en su propia casa de tueste con diferentes variedades como arábico y también blends. Ingresa a cafeamati.cl y conoce todo sobre el mundo Amati, que es la cualidad de un café fresco. Y dale un giro a tu día con la mejor casa de apuestas de Latinoamérica. Juega y gana en grande con micasino.com. Con el código clave duplicarás tu primer depósito y así ya tienes tu nuevo aliado en entretenimiento. Así es que disfruta y no te quedes fuera de micasino.com. No es el titular, pero completa la historia. Esto es el dato que faltaba en Hora Clave. 2 datos que faltan. A ver. Uno local, y es que hay un accidente bien grave, estamos viendo en televisión en la autopista central, en la salida Toesca. Sí. Hay un auto que está absolutamente despedazado, digamos, ahí muy roto, completamente roto, chocó de lleno de frente contra un murallón, aparentemente. Ya lo están sacando con grúa, esa es la buena noticia, pero debe haber generado harto caos hace algunos minutos. Sí, y dice la televisión, un fatal accidente, no tenemos claros cuántas personas murieron allí, pero fue muy grave, así es que toda la autopista está, al menos en el sector de la Caletera, lo que puedo ver, cerrada, para que busquen opciones quienes están en el centro de Santiago o dirigiéndose hacia el sector de Toesca con la autopista central. Y el otro dato tiene que ver con aquello que pasó en Estados Unidos, en Nueva York. Ayer en la mañana nos sorprendíamos con... Oye, las imágenes. Este buque escuela. Sí. El buque escuela Cuauhtémoc, de la Armada Mexicana, es un símil de nuestra Esmeralda. Eso es lo que hace la misma función de preparación, de instrucción para marineros y además una labor semidiplomática, ¿no? De ir por distintos lugares del mundo mostrando también y entregando ciertas directrices de lo que hacen las Fuerzas Armadas, en este caso mexicanas. En medio de eso, zarpa allí en Nueva York, después de unos minutos en un muelle en Manhattan, avanza hacia el puente de Brooklyn y choca de lleno contra la base del puente, la parte superior, donde había marineros
sobre los mástiles y esos marineros caen producto del choque. Ay, y ahí hay por lo menos 2 personas que murieron, 2 de esos marineros. La gente también que observaba todo esto, impactadísima, así que no se calculó probablemente de que iba a chocar contra este puente de Brooklyn, y las imágenes quedan para la historia. Sí, lo que ocurrió aparentemente es que perdió potencia el mando del buque y entonces quedó a la deriva. Claro. Y la corriente del río se lo lleva hacia la parte más baja, ¿no? Hacia el extremo del puente donde está la parte más baja, y ahí entonces es que la parte de arriba choca con un puente donde además pasaban decenas de autos a esa hora en la mañana y en la noche del sábado, quiero decir, en Nueva York. Esa es la tesis que hay. ¿Se podía abrir el puente? No se podía, no era un puente levadizo, claro. No era como esos que... O el Caucao. Claro. Abrir para abajo. Claro, algo así. No, este es estático. Así que no había opción. Claro, no había opción y generó obviamente una verdadera tragedia que está generando muchas opiniones. También ha hablado la presidenta de México, han hablado las autoridades y obviamente hay un duelo también en la Armada producto de esta tragedia, donde hay además decenas de marineros también heridos en una lamentable situación muy que lamentable. se generó en México, en Estados Unidos con este buque mexicano. Lo que faltaba ahora está en tu radar. Seguimos en Hora Clave. Seguimos en breve con más. Vamos a estar ya aquí en el estudio junto al alcalde de Renca, Claudio Castro, para conversar de diferentes materias, no solo de ahí de su municipio, sino que también todo lo que está ocurriendo aquí en nuestro país. Nosotros seguimos aquí en la 92.9. No te muevas de nuestra Ya volvemos.